Hola, bienvenidos al primer capítulo de Abogados Cultura Laboral, una producción de Mejía Cisneros Abogados. Mi nombre es Javier Alberto, soy abogado en dicho despacho y me acompaña Francisco Javier Mejía Cisneros, el abogado que hace más de 40 años fundó la firma legal Mejía Cisneros Abogados. Abogado, un honor estar aquí el día de hoy acompañándolo y le voy a pedir que brevemente nos diga quién es Francisco Javier Mejía Cisneros y por qué decidió dedicarse al ejercicio libre de la profesión enfocado en la materia laboral. Realmente las decisiones siempre son complejas y son difíciles. ¿Y por qué llegué a ser abogado? Bueno, pues por azares de la vida en donde buscábamos crear un mejor mundo. Y obviamente mi percepción es que el derecho es un mecanismo, es un instrumento que ayuda y permite que podamos poner ese granito de arena para que las relaciones sean mejores. El mundo laboral es un mundo inquietante, dinámico, es un mundo muy complejo, donde realmente nos hace sentir la necesidad de que realmente busquemos como estudiosos del derecho los mecanismos que permitan buscar una armonía entre quienes son muy distintos, porque por un lado es un emprendedor que busca generar valor, por el otro lado es una persona que muchas veces lo que busca es una forma de vivir y que no logra entender o no logran entenderse de tal manera que puedan conjugar sus esfuerzos, su energía en un mismo objetivo. Entonces, eso es apasionante. ¿Qué me hace sentir? Pues la verdad, un deseo de poder contribuir a que esas relaciones sean mejores. Es el sustento de nuestra sociedad. Que haya fuentes de trabajo, que sean capaces de generar riqueza, que pueda en un momento dado distribuirse en tres grandes rubros. Uno, muy importante, aportación de impuestos. Dos, que se paguen salarios dignos y decorosos a los trabajadores para que realmente tengamos una sociedad capaz de tener un poder adquisitivo fuerte. Y por último, desde luego, y no menos importante, que haya un margen de utilidad para el emprendedor, que realmente sea una motivación para él seguir creando una mejor empresa y una mejor forma de que tenga una vida positiva para él y para la sociedad. ¿Cuáles son algunas de las experiencias donde usted se inició en el derecho laboral, abogado? Realmente, pues en el enfrentamiento que vi entre los factores de la empresa y los trabajadores, donde por los mecanismos de contratos colectivos de trabajo, los procedimientos de huelga. ¿Pero dónde los vio? En la Junta de Conciliación. ¿Y qué hacía usted ahí? Yo era el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Mi inicio fue precisamente después de concluir un periodo de casi 7 años en el Poder Judicial, donde fui formado con una visión del derecho civil, donde pareciera que las relaciones entre particulares, pues, tiene otra dimensión. Que es muy distinta a la que tiene en materia laboral, donde tú ves realmente cómo se mueve nuestra sociedad, qué es lo que realmente da el sustento para que pueda existir un Estado, un orden jurídico que en un momento dado genere las oportunidades para uno y para otro. Y entonces, obviamente, como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, yo estaba en medio entre quienes pedían y quienes estaban obligados a dar los contratos colectivos de trabajo y las huelgas. Y por el otro lado, pues los problemas individuales de los conflictos que se derivan de las empresas por despidos, básicamente, y que obviamente son problemas que todavía desbordan a los tribunales hasta este momento. Entonces, eso es apasionante y es algo que realmente implica un deseo muy fuerte por conocer el mundo en que vivimos. Excelente, excelente. Pues muchas gracias por compartirnos un poco acerca de su experiencia. Y ahora sí les platico un poco más acerca de Abogados Cultura Laboral.
Este podcast nace con la intención que tiene nuestro despacho Mejía Cisneros Abogados, pues como ahorita mencionó el doctor, aportar un granito de arena para continuar con la dignificación del derecho laboral. En nuestro despacho estamos seguros de que hay una profunda relación entre la calidad de las relaciones laborales y la calidad de vida de la sociedad en general. Es tanto el impacto que tiene la vida laboral que sin duda permea absolutamente todos los aspectos de la vida de una persona. Desde esa óptica, consideramos que las empresas éticas son un baluarte para cualquier sociedad, pues no solamente emplean a personas y ofrecen los medios de progreso para miles de familias, sino que también se convierten en una especie de escuela. ¿Por qué? Porque los trabajadores terminan por adquirir los valores y los principios que la empresa no solamente pregona, sino que practica. Realmente ese es el reto, que el empresario capte y entienda su trascendencia en la sociedad que vivimos. Si él es un empresario ético, es un empresario que busca conocer y cumplir el orden jurídico laboral, él podrá tener la oportunidad de tener una gran influencia en sus trabajadores para que ellos a su vez también entiendan y comprendan lo que esta sociedad requiere. El respeto al orden jurídico, el respeto a nuestros valores, el respeto que debemos de generar en una sociedad que busque vivir en armonía, con seguridad, que no haya abusos y que no haya discriminaciones, que no haya esos elementos nocivos que rompen las relaciones humanas. Creo que esa es la parte más atractiva de lo que nosotros en el despacho hacemos. Buscamos mecanismos que puedan armonizar. Sí, de ahí que consideremos nosotros de vital importancia que todas las empresas se conduzcan de manera ética, que esto se traduce ¿cómo? Pues desde un cumplimiento legal de la norma. Abogados Cultura Laboral tiene varios objetivos, todos enfocados en aprender junto con nuestro auditorio más sobre el derecho laboral. Para ello, en este espacio estaremos analizando sentencias que van definiendo el cotidiano de las relaciones laborales. Comentaremos en su momento iniciativas de reforma, noticias y temas relevantes para la vida productiva de nuestro país. Y desde luego, que esto creo es parte esencial de este podcast, resolveremos dudas que recibamos de nuestro auditorio. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, ahí en Facebook, en Instagram y en TikTok nos pueden encontrar como Mejía Cisneros Abogados y a través del WhatsApp Business, el 6621-387775. Así que ya saben, si escuchando este podcast se les viene a la mente alguna duda, algún comentario, con mucho gusto lo podemos comentar. Todo lo que aporte a propiciar el trabajo digno y lo que eso significa para una relación laboral podrá ser aquí comentado. Y bueno, entrando en materia, hace un momento, hemos estado hablando de la dignificación de las relaciones laborales. En mayo del 2019 hubo reformas de alto calado. Fueron muchos y muy profundos los cambios que en esa reforma se implementaron. Abogado, si nos pudiera comentar algunos de esos cambios que usted considera han sido los más importantes de esas reformas. Mira, realmente los cambios iniciaron propiamente desde el 24 de febrero del 2017, donde se hace una reforma constitucional en donde se hace un gran cambio en el orden jurídico mexicano, en donde se reconoce la importancia de los derechos humanos y se establece un artículo que trasciende a todo el orden jurídico. El artículo primero en el que señala que básicamente todas las autoridades deberán de buscar y pugnar que se respeten los derechos humanos. Con esta visión, evidentemente, el 1 de mayo del 2019 se crea una reforma, bien dicho tú, de alto calado en la Ley Federal del Trabajo, porque desde 1932 que se creó, no había realmente sufrido grandes cambios o sustancialmente cambios.
Y obviamente en esta ocasión se buscó básicamente reconocer vicios que en un momento dado se generaban en el ambiente laboral. Uno, básicamente, la existencia de sindicatos que realmente no representaban a sus trabajadores y que tampoco cumplen con los niveles de democracia que es necesario que se den en las organizaciones de los trabajadores. Entonces, este punto fue un punto que se tocó. El otro gran punto es que los tribunales de trabajo, que en ese entonces eran conocidos como juntas de conciliación y arbitraje, pudieran transformarse como tribunales de derecho que en un momento dado estaban incluidos o se incluyeron en el Poder Judicial, con una visión de buscar que realmente se rompiera el vínculo del derecho laboral con los aspectos políticos, que de alguna manera, aunque mucha gente no lo reconoce, pero la influencia del Ejecutivo en las relaciones obrero-patronales ha sido un elemento que debemos ir dejando atrás. Cumplió su finalidad, su objetivo, en algún momento dado era necesario, fue necesario, pero yo creo que ahorita tenemos que construir un sistema jurídico laboral en donde las partes se den la tarea de conocer sus derechos y obligaciones para que realmente cuando haya conflictos puedan ellos dirimirlos con reglas claras y hasta cierto punto equilibradas. Y el último punto, nada más por señalarte, la creación de los centros de conciliación laboral, que finalmente es un requisito prejudicial que se exige a todos los trabajadores para que antes de poder accesar a los tribunales de trabajo, ellos necesariamente tengan que acudir a los centros de conciliación laboral. Definitivamente muchos de estos cambios son y serán importantes porque, pues, estamos hablando del 2019 que se implementó esa reforma y desde luego pues no fue inmediato ni instantáneo su implementación en todos los estados, incluido el nuestro. No tenemos aquí, me parece, desde octubre del 1922 empezaron los centros de conciliación y obviamente también los tribunales de trabajo. Entonces realmente los cambios en Sonora tienen de octubre del 22 a la fecha, lo que implica pues todavía un periodo corto donde si bien es cierto ya hay elementos para poder nosotros hacer estudios, evaluaciones, como es el caso, pues yo estoy buscando hacer una tesis respecto precisamente a los efectos de los centros de conciliación de trabajo en las relaciones obrero-patronales. Y evidentemente, pues hemos visto cómo funcionan. Y yo creo que ese es un gran tema que en algún momento dado volveremos a tocar. Así es. Una palabra que ahorita abogado utilizó fue la simulación, y creo que eso es uno de los grandes vicios del mundo laboral. Hasta el día de hoy, pues como bien menciona, no bastan 3 años para sanear, por decirlo de alguna forma, todo un sistema que arrastra esa práctica de simular. Yo nomás te haría alguna aclaración o acotamiento. Realmente la simulación no es exclusivamente en materia laboral. Yo creo que somos un país donde tenemos que ir aprendiendo que lo que decimos lo debemos de hacer y todo el mundo tiene que aprender a ser congruente. Esto es un reto mayúsculo porque lo tenemos como vicio desde los niveles más cotidianos hasta los políticos, que realmente necesitamos que sea un país donde tengamos que buscar la congruencia, que lo que se diga se haga. Los políticos tienen un gran reto que hacer en nuestra sociedad, aprender a que si dicen que son honestos, ser honestos, si dicen que son congruentes con sus valores, lo tienen que hacer. No pueden predicar una cosa y hacer otra. Y yo creo que esos ejemplos han trascendido en nuestra sociedad porque realmente también dentro de las empresas se cometen vicios de que pensamos que con una fachadita de formalidad estamos cumpliendo la Ley Federal del Trabajo, cuando en realidad no lo hacemos
porque realmente también hay que decirlo, hay muchos elementos y muchos factores que impiden que realmente ahorita la Ley Federal del Trabajo sea aplicada de manera cabal por los empresarios, porque hay un sistema jurídico fiscal muy opresivo, muy fuerte y que realmente se aplica sin discriminar desde los pequeños empresarios a los grandes empresarios. Y eso es algo que genera grandes injusticias para los micro y pequeños empresarios que realmente son tasados como si fueran grandes empresas. Y eso yo creo que debemos irlo diciendo, ir buscando que realmente ellos, junto con los trabajadores que se unen en crear esos esfuerzos, tengan otro tratamiento jurídico. Usted menciona, abogado, entonces, y sostiene que no debería de ser tratado igual, por ejemplo, una sociedad anónima bursátil, una empresa transnacional que opera en México y en otros países y que tiene toda la capacidad económica para implementar un cumplimiento laboral, porque hay que decirlo, esto es una carga administrativa que desde luego tiene un costo, porque pues la mayoría de los empresarios pues no tienen el conocimiento legal, no son abogados, pues no son expertos en la materia. Entonces, usted lo que entiendo que dice es que necesitamos tener distintos regímenes, por ejemplo, un régimen para sociedades anónimas bursátil y otro para micro y pequeños empresarios, ¿o a qué se refiere? Mira, por ahí creo que debemos ir. Porque ciertamente el problema que tenemos en México y que es una gran injusticia es tratamos igual a los micro y pequeños empresarios como a los grandes empresarios. Y es evidente, como bien lo señalas, un gran empresario tiene la capacidad de tener pues a los mejores asesores y no un equipo de asesores en donde ellos, claro que son una actividad pues pensada y obviamente que descansa en una fortaleza económica que les permite crear mecanismos donde ellos básicamente pues eluden a veces el cumplimiento de la ley y hacen desgraciadamente simulaciones. Y creo que eso se debe acabar y debes de buscar que realmente las empresas cumplan de una manera correcta. Y aquí el reto de la autoridad, si realmente quiere abordar los problemas laborales, es hacer inspecciones. Hacer inspecciones y obviamente con niveles distintos de exigencia. ¿Cómo vas a tratar al micro, al pequeño y al gran empresario? Evidentemente, esto es un tema muy complejo, muy difícil, porque vivimos en un país donde los grandes se protegen con los derechos de los pequeños y exigiendo que a todos nos traten igual. Y creo que eso no es posible, no debe de ser. Eso es una de las más grandes injusticias que tiene el sistema jurídico mexicano en el aspecto laboral, en el aspecto fiscal. La reforma del 2019 es muy amplia y sin duda hay muchos temas que vamos a ir aquí comentando en relación a ellos. No es posible ahorita tratar todos los temas de esta reforma laboral, pero yo sí me quedo, y a mí como abogado, una de las cosas que más me gustó y actualmente estoy disfrutando esto es que ya no se litiga en las juntas de conciliación y arbitraje. Para los que tuvieron la desfortuna de ir a las juntas, pues saben y conocen de primera mano el ambiente, pues la verdad, nada institucional, poca... ¿cómo podríamos decirlo? No hay ahí un ambiente que permita a las personas que van a hablar sobre sus conflictos que se sientan cobijadas por un sistema judicial. Actualmente, pues ya no es así. Si ustedes han visto una película sobre un juicio, pues ya se imaginan que está el juez en medio, están las partes a los lados, hay un espacio donde el testigo va a ir a desahogar y a ofrecer su testimonio. Y todo esto se está grabando, cosa que en las juntas, vaya, totalmente alejado de esa realidad. Otra cosa también que en lo personal, porque lo vivimos en el despacho y lo vimos varias veces, la actuaría de las juntas. El actuario es el representante
del órgano del que estemos hablando fuera de los tribunales. Y la actuaría de la Junta, pues híjole, con todo el respeto que se merecen varios compañeros abogados que trabajan ahí, pues tenemos casos de terror donde se emplazaba formalmente, pero con avioncitos. Con avioncitos, y entonces a la vuelta de unos años tenías un laudo donde te condenaban una cifra millonaria y tú ni te habías enterado de que estabas demandado. Yo creo que con la actuaría del Poder Judicial, eso voy a decir que se reduce. No me atrevería a decir que se acaba completamente, pero se reduce en gran medida. El gran reto que tenemos todos, incluyendo los abogados, es que el cambio que hemos tenido en la Ley Federal del Trabajo y en los tribunales propiamente de administración de justicia, incluyendo al Centro de Conciliación, no los debemos de contaminar con los vicios que efectivamente se dieron en el anterior sistema. ¿Cuáles vicios? Los que tú señalaste. Uno, que realmente no había espacios suficientes y dignos que permitieran que la gente justiciable pudiera sentir que estaba en un sistema serio, formal, y que realmente pudiéramos aspirar a una justicia profesional. Y obviamente el reto también es para la autoridad, porque debe de dar los recursos necesarios y suficientes para que los órganos de administración de justicia siempre sean espacios dignos, decorosos, en donde no haya hacinamiento, donde no haya espacios que parecen caballerizas. Realmente eran denigrantes las situaciones en que se trabajaba las juntas de conciliación y arbitraje. Creo que lamentablemente de que yo inicié a los últimos tiempos, decayó, porque nosotros no tuvimos esos espacios tan limitados, obviamente porque tal vez la cantidad de asuntos era menor, porque la población era menos y porque realmente también los trabajadores han ido conociendo sus derechos y también los han ido exigiendo. Y consecuentemente es un reto para también las empresas que no piensen que el trabajador no conoce sus derechos. Creo que aquí hay ya muchos mecanismos que hacen que haya una gran difusión de lo que son los derechos de los trabajadores. Y tal vez, y lo debo decir, también debemos decir cuáles son las obligaciones de los trabajadores. Porque yo siempre he pensado, los buenos no están de un lado y los malos del otro. No, tenemos que crear una visión donde podamos pensar que tanto en un sector como es el empresarial hay gente positiva, gente bien intencionada, que busca realmente hacer lo que este país requiere, fuentes de trabajo que cubran salarios dignos, que den un trato decoroso a sus trabajadores y que ellos sean respetuosos de todo lo que son los derechos de los trabajadores, incluyendo la sindicalización. Sin embargo, creo que también los trabajadores tienen mucho que aprender y tienen que aprender que si bien es cierto, su situación es compleja, es difícil, muchas ocasiones no es necesariamente porque ellos quieren, sino es porque hemos creado un sistema que entre todos lo tenemos que mejorar y tenemos que aportar lo mejor de cada uno para hacer que las relaciones en las fuentes de trabajo sean positivas, que realmente nos pongamos las camisetas juntos para generar valor, pero ese valor debe de ser suficiente para retribuir a todos en las tres formas que mencioné. No puede ser posible que por un lado nada más un sector progrese, o no puede ser posible que el fisco quiera llevarse todo sin cumplir sus funciones. El fisco por eso tiene, o el gobierno, tiene una gran responsabilidad para poder hacer que esta sociedad cambie, esta sociedad mejore. Y obviamente, pues no está excluido los trabajadores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es la parte débil, es una parte débil que ellos tienen que entender que esa debilidad también ellos pueden contribuir a fortalecer toda su persona y sus capacidades de ser mejores. Evidentemente, los trabajadores mexicanos que se han abocado a estudiarse, a preparar, son
a nivel mundial también clasificados como de los mejores. No podemos nosotros desconocer que los mexicanos tenemos capacidades, tenemos que creer en nosotros, tenemos que creer que somos capaces de crear un sistema armónico, positivo, que nos genere ese ambiente que deseamos todos de seguridad, de tranquilidad, y que en un momento dado podamos ahora sí que hacer realidad nuestros sueños. Muy bien, y con esa nota pues vamos a entrar de lleno al análisis de un caso que precisamente nos ilustra la manera en la que el mismo sistema ha ido tratando de disminuir la simulación. Les platico el caso a grandes rasgos. Un hijo demanda a una gran universidad después del fallecimiento de su mamá. Su mamá había dedicado más de 37 años de trabajo a la universidad y lamentablemente murió a causa de un tumor cerebral y una enfermedad degenerativa que estaba muy avanzada. El hijo acudió a un tribunal para reclamar varias prestaciones como beneficiario, incluyendo seguro de vida, prima de antigüedad y gastos funerarios. La universidad argumentó que la trabajadora había sido terminada legalmente un día antes de su fallecimiento debido a una incapacidad por riesgo no profesional. Para respaldar esto, la universidad presentó los dictámenes periciales en grafoscopía respecto a los documentos que se habían firmado y los peritos estuvieron de acuerdo. Que era una firma real. Que era una firma real. Puesta de puño y letra, dijéramos, de la trabajadora. Así es. E incluso, y aunque esto fue así y se comprobó que el documento era fidedigno y si era de esta persona que había fallecido, el tribunal, como fue firmado un día antes, supuestamente, del fallecimiento de la mujer trabajadora, estimó que en esas condiciones esta persona no estaba en condición precisamente de entender qué es lo que estaba firmando ni de defenderse. Y entonces decidió darle la razón al hijo de la trabajadora, otorgándole todas sus prestaciones. Y esto basado en lo que se conoce como el principio de primacía de la realidad, que en derecho laboral está cobrando gran trascendencia. Yo creo que este tiempo nos ha permitido ver cómo el derecho laboral no es tan sencillo como algunos llegaron a pensar. Normalmente la gente cree que esto es sencillo, que es algo fácil. La verdad de las cosas que es igual o más complejo que cualquier área del derecho y que exige que realmente los profesionistas también, tanto los operadores de los tribunales como los abogados litigantes, tengamos una permanente y constante dedicación al estudio y a desarrollar la sensibilidad de tener claro el objetivo del derecho del trabajo. Es decir, no podemos olvidar que el derecho del trabajo, como todos los derechos, buscan que se llegue a lo que llamamos utópicamente justicia. Y evidentemente nosotros vamos a encontrar muchos actos como el que mencionas, donde las personas que están en las posiciones de poder, muchas veces por obtener un beneficio, no se dan cuenta del gran perjuicio que le cometen a la familia de un trabajador. Cuando lo despiden porque están embarazadas, porque tienen alguna enfermedad que en algún momento dado, viene a ser un obstáculo a que ese trabajador se desarrolle de manera normal. Creo que esos son los retos y creo que, como bien dijiste, es el principio de la primacía de la realidad. Va a ser analizado y va a ser muy estudiado junto con otros grandes principios que tú sabes perfectamente. Es importante aquí, a mí me parece trascendental para todas las personas que nos están escuchando, para los trabajadores que se sienten con esa necesidad de pelear por lo que consideran injusto, que cuando van a un despacho laboral, no solamente como comúnmente antes se hacía,
que no solamente platiquen, oye, me corrieron el viernes al mediodía. Ah, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo? Sino que a lo que voy es que cada vez es más importante darle al que va a decidir, al juez, contexto sobre toda la situación que rodea a la relación laboral y no solamente lo que desde una posición formalista pudiera pensarse que es parte del conflicto, de la litis, sino que hay que darle un contexto más amplio para efecto de que él tenga herramientas para decidir a verdad sabida y buena fe guardada. Y eso, porque la Ley Federal de Trabajo lo dice muy claro, los jueces tienen que, en un momento dado, pueden olvidarse de los formalismos para privilegiar la verdad, como en este caso, pues, o sea, ¿cómo era posible que una señora en el lecho de su muerte, ya con una enfermedad degenerativa avanzada, con un tumor cerebral, escribiera claramente que entendí, que renuncia a sus derechos y con una letra impecable o sea, entonces, a pesar de que las pruebas, si las analizáramos formalmente, pudiera pensarse que eso se debía decidir que era lo correcto, pues el juez decidió muy atinadamente, desde mi perspectiva, pues darle preferencia a lo que él consideró se apegaba más a la realidad, desahogadas todas las pruebas. Y así como este caso, podemos, nosotros nos toca escuchar historias que de verdad que te dejan con el ojo cuadrado, y de una parte como de otra, o sea, tanto de acciones que no pueden ser posibles por la parte empleadora, por la empresa, pero también los trabajadores a veces se avientan pues que te dan de mucho que pensar. Y a lo que voy, y con esto quisiera preguntarle, abogado, bueno, ¿en su despacho representan a trabajadores o empresas? Mira, realmente esa es una pregunta muy interesante porque mucha gente hasta ahorita se ha clasificado como abogado laboralista o abogado patronal. Y la verdad de las cosas, en mi concepto, nosotros somos abogados. Nosotros lo que buscamos es que se cumpla y se respete un orden jurídico. Yo estoy convencido de que las empresas tienen una gran importancia en nuestra sociedad y que las debemos ayudar y proteger. ¿Cómo las podemos ayudar y proteger desde el punto de vista de nosotros los abogados? Enseñándolos a que respeten y cumplan el orden jurídico, a que vean que sale más económico cumplir la ley que violar la ley. Nosotros tenemos casos donde incluso, increíblemente, un asunto que pudo haberse arreglado con 15,000 pesos, 20,000 pesos, poquito más o poquito menos, a la empresa por un mal asesoramiento de los abogados patronales, esos asuntos le cuestan millones de pesos. Creo que la gente tiene que entender que si realmente cometió un hecho que violente los derechos de los trabajadores, lo más económico es reconocerlo y buscar hasta cierto punto el arreglo más cercano a la justicia, tanto para uno como para otro. Yo nunca he visto que una empresa corra a un buen trabajador, nunca, pero sí he visto que muchos trabajadores pues también tienen mucho que mejorar, simplemente diría. Y obviamente esto se debe a un sistema que ha generado vicios y que realmente pues son los retos que tenemos los abogados. Entonces, por eso mi recomendación es, nosotros no somos abogados laboralistas de patrones ni de trabajadores. Somos abogados que buscan armonizar un sistema para bien de una sociedad. Y por eso también promovemos los programas de compliance para las empresas, porque la mejor defensa para una empresa es conocer y cumplir la ley. ¿Para qué? Para educar a sus mismos trabajadores y supervisores que no cometan los actos que en un momento dado los pueden meter en grandes problemas. Y evidentemente, pues también educar a los trabajadores. Así es. Y es importante señalar que este conocer y cumplir la ley pues tiene que ser realizado previamente a un conflicto. De repente llegan a nuestro despacho pues empleadores, ¿verdad? Empresas o inclusive no empresas, a lo mejor personas que tienen relaciones laborales y no cuentan, ni con un contrato individual de trabajo, no tienen ni la menor idea de qué días asistieron sus trabajadores con ellos a trabajar, ni en qué horario, el pago era en efectivo. O sea, una serie de irregularidades que francamente pues te ponen en una posición muy vulnerable cuando tú acudes a un tribunal
A realizar tu defensa. Así a es, buscar tu porque defensa. nos dan pocas herramientas. Entonces, la verdad es que nosotros, como bien menciona el abogado, pues enfocamos mucho en los sistemas de gestión de cumplimiento normativo, porque eso permite que ante el eventual conflicto que pueda suceder, ahorita usted mencionó algo, abogado, a mí sí me ha tocado que corran a buenos trabajadores, sobre todo cuando son empresas, ya cuando el patrón o el dueño o el consejo, o sea, ya cuando son estructuras más amplias, sí me ha tocado ver envidia, sí me ha tocado ver a alguien que no quiere que alguien suba en la escalera, entonces le pongo el pie, a mí sí me ha tocado ver eso. Sí se da, desde mi perspectiva, el despido de buenos trabajadores, sobre todo en ambientes corporativos. A lo mejor cuando el patrón está uno a uno con los trabajadores, ahí sí difícilmente vas a dar de baja a tu mano derecha, ¿verdad? A un buen trabajador. Pero en una escalera corporativa, a mí me parece que sí se da, y se da más de lo que a veces pues nos damos cuenta, ¿verdad? Eso es importante, y creo que sí vale el esfuerzo y la inversión para los empresarios, para quienes ya, sobre todo para quienes buscan no ser esclavos de su empresa y quienes quieren crear realmente estructuras. Porque vaya, el cumplimiento legal no solamente es un cumplimiento legal, sino que es una plataforma de mejora continua. Y eso a veces las empresas pues no logran entenderlo, nadie se los ha dicho, y no logran ellos visualizar que el cumplimiento normativo pues es la plataforma sobre la cual ellos pueden crear sistemas de mejora continua que les permita no estar esclavizados 24/7 supervisando a todos sus trabajadores, sino que ya tienen un reglamento, ya tienen una estructura, ya tienen todo un organigrama que les permite a ellos tomar vacaciones sin pensar que se va a caer la empresa. Realmente ese es el reto mayúsculo, que el empresario en general, porque me refiero al empresario porque él es el que tiene la posibilidad y la capacidad de realmente tener la visión de qué tipo de empresa quiere. Evidentemente, si él quiere tener una empresa pequeña y que él tenga que ir a levantar la cortina todos los días y cerrarla, bueno, pues él tiene un buen empleo porque no tiene una empresa. Pero si él quiere y aspira a realmente dejar una empresa con las posibilidades incluso de que trascienda cuando él se retire, entonces él tiene que pensar que aparte de conocer la operación de su negocio, la administración, los aspectos contables y fiscales, lo más importante es, soy abogado, el orden jurídico, porque el orden jurídico para la empresa es las traves, las columnas, los cimientos que permiten que una empresa sea sólida, que una empresa pueda enfrentar los conflictos y los problemas que naturalmente va a tener, porque no podemos aspirar en un mundo donde dijéramos que la esencia del cambio es la diferencia, es el constante deseo de cambiar. Entonces, evidentemente los conflictos para la empresa siempre van a existir. Sin embargo, cuando él tiene una clara visión de los deberes que tiene ante la ley, él va a poder enfrentar aspectos fiscales, administrativos, laborales, civiles. Pero es muy importante que los empresarios se den cuenta de la importancia y trascendencia que tiene el orden jurídico. Y evidentemente, en el caso que estamos nosotros platicando, el laboral es vital, porque es realmente, dijéramos, lo que ayuda a que realmente se cumpla y se alcance el objetivo que él desea y que él sueña. Si no tiene dijéramos, una fuerza laboral y recursos humanos positivos, sanos, su empresa no va a crecer. Y además, ahora con las redes sociales, la verdad es que los escándalos de relaciones públicas que puede llegar a tener una empresa por no cumplir sus obligaciones laborales pueden llevarlo a la quiebra, porque ahora vemos cómo las personas, la sociedad en general dice, no, en ese restaurante explotan a sus trabajadores, no tienen contratos, no los ponen en el seguro, lo que sea. ¿Saben qué? No vamos a ir, vamos a boicotear. Y eso, pues híjole, vaya, hasta por interés. Hay que cumplir las relaciones laborales, ya si no les nace, pues hay que hacerlo por interés. Yo creo que sí es importante advertir que estamos en otro momento. Hace 20 años la situación no era así. La situación, pues no existían redes sociales, no existía
todas las herramientas que hoy tienen los trabajadores para, como tú lo dijiste, ahorita tú entras a TikTok y si te interesa, puedes saber cuáles son tus derechos y tus obligaciones como trabajador. Y puedes saber, vaya, abogado, usted sabe, este año nos han llegado personas ya que decidieron rescindir su relación laboral sin asesorarse previamente con un abogado y ya nos llegan con su constancia de no conciliación o nos llegan ya con una cita que dice rescisión laboral. O sea, cosas que antes era impensable. Y evidentemente, pues esos son los retos que incluso si los trabajadores lo están haciendo, pues imagínate el compromiso para el empresario. Si el trabajador ya está siendo consciente cada día de sus derechos, aunque obviamente yo hablo, también debe conocer sus obligaciones, pues el empresario debe de ser el más preocupado por conocer el orden jurídico laboral, aunque yo diría todos, pero ahorita vamos a hablar de laboral, porque evidentemente son los mecanismos que le van a permitir tener adecuadas y correctas defensas y evidentemente pues eso es algo que le va a pegar en el bolsillo si no lo hace. Económicamente va a tener pues desembolsos que evidentemente no quiere. Nosotros conocemos empresas que realmente y lamentablemente no las asesoramos nosotros, pero ellos tuvieron que pagar incluso millones de pesos. Sí, y pareciera, es que siempre pensamos, no, a mí no me va a pasar, no, a mí no me va a suceder. Y lamentablemente hay empresas que han cerrado por una mala asesoría laboral y porque perdieron un caso que les representó pérdidas millonarias y no metafóricamente, millonarias de millones de pesos. Y a veces eso pues no se dimensiona cuando no lo vives. Y la verdad, a mí me ha tocado muchas veces verlo como hay, vaya, como dicen, la burra no era arisca. Ahora sí, ya que, como dicen, ahogado el niño, a tapar el pozo. Y está bien, a muchos empresarios les tiene que pasar una situación como la que estoy comentando para decir, bueno, la verdad, me sale más barato. Y creo que eso es un poco de lo que a mí en lo personal me gustaría aportar. O sea, vaya, es en tu favor. El cumplimiento legal, como lo dije, es una plataforma de mejora continua para cualquier empresa que quiera ser empresa. Y esa perspectiva es mucho de lo que estamos, de lo que tratamos de nosotros asesorar a nuestros clientes que llegan a nuestro despacho. El concepto que tú usaste, mejora continua, es un concepto que ciertamente nace en el área de la administración, pero es totalmente necesario que también lo apliques en el orden jurídico. Evidentemente, cada día las empresas tienen que conocer y respetar los órdenes jurídicos en todos los aspectos que las obligan. No podemos aspirar a que haya empresas que simulan el cumplimiento de la ley, que compren facturas, que inscriban a sus trabajadores con la mitad de su salario real en el Seguro Social, porque es muy caro. Sí es caro, pero tenemos que hacer que nuestros legisladores también tomen conciencia de que tienen que adecuar las leyes a los distintos niveles de las empresas por sus capacidades económicas. Y además, los empresarios y las partes patronales deben de saber, el Instituto Mexicano del Seguro Social primero te embarga y luego averigua si tiene o no la razón. Entonces, si un trabajador mío se accidenta, tiene un accidente de trabajo y no lo tenía asegurado, lo van a atender, lo van a tratar y luego van a llegar conmigo y me van a decir, oye, me ves tanto de su servicio. Y ya hay algo muy importante. Las cuestiones de seguridad social son imprescriptibles. Y entonces realmente las empresas están creando pasivos contingentes que a veces no alcanzan a dimensionar el tamaño de esas deudas que están adquiriendo con la violación de los derechos de seguridad social para sus trabajadores. Es increíble que en un momento dado pues se generen esas conductas que en un momento dado realmente, lejos de favorecer y apoyar al crecimiento de una empresa, son un lastre que no la va a dejar crecer y estar tranquilos porque es una bomba de tiempo. Y creo que nuestros amigos contadores también tienen que aprender que básico es que ellos eduquen, promuevan con sus empresas el cumplimiento de la ley.
porque ellos son los profesionistas que están muy cerca del empresario. No deben de buscar la manera de no hacer, deben de buscar la forma de hacer que se cumpla la ley. Sí, sí, como comúnmente se dice, el burro trabaja doble. A veces pensamos que por un atajo o nadie se va a enterar o nadie va a ver y luego explota en la cara y resulta que era mejor hacerlo derecho, aunque nos tomara un poco más de tiempo, aunque nos tomara un poco más de recurso. La verdad es que siempre la recomendación es cumple la ley. Claro, hay formas y hay maneras de hacerlo, porque yo tuve la oportunidad de estudiar un máster en Corporate Compliance y ahí te decían, mira, la verdad, cumplir la ley y no documentarlo es lo mismo que no cumplirla. Entonces es necesario que no solamente cumplas la ley, sino que documentes ese cumplimiento. No solamente tienes que hacer una checklist, no, pues ya le puse seguro, ya tengo... No. Tienes que ir documentando y guardando toda esa información, porque llegado el momento, ante un conflicto, pues tu palabra no va a ser suficiente para decir que cumpliste la ley. Pues es los temas muy motivantes y amplios, de tal manera que, como bien señalaste al principio, este es el principio de, esperamos, pues muchos temas que vamos a ir tratando y desarrollando, porque creemos que haciéndolo vamos a contribuir con un granito de arena para formar una cultura laboral que incluye al trabajador, pero también al patrón, evidentemente, y es más, no excluiría a la propia autoridad, porque la autoridad tiene una gran responsabilidad de tanto la laboral como las del Ejecutivo y los mismos legisladores, crear las condiciones para que la Ley Federal del Trabajo sea un sistema que sea positivo y bondadoso para el desarrollo de una economía, de empresas sanas que realmente contribuyen al crecimiento de nuestra sociedad. Así es, el tiempo se va rápido y no perdona, pero antes de acabar este espacio y pues capítulo 1, que esperamos puedan ser pues muchos, yo no quisiera desaprovechar la oportunidad, abogado, y pedirle que ofrezca un consejo a los jóvenes estudiantes de Derecho y a los abogados recién graduados que se quieran dedicar al derecho laboral. ¿Qué les diría usted? Mira, yo soy, aparte de ser un abogado en ejercicio libre de mi profesión de hace casi más de 40 años, también soy académico. Y realmente, si tú me dices, ¿qué les puedo decir a los estudiantes? Enamórense de lo que es el derecho. La única manera de hacer buen profesionista es enamorarte de lo que haces. Que esto sea una actividad que te nazca hacer, no porque vas a ser exitoso económicamente, no, porque vas a ayudar a mucha gente a que realmente logre un mejor sistema, una mejor forma de vida. Yo creo que todos tenemos que ir viendo lo importante que es aprender que no deben prevalecer los objetivos personales sobre los sociales. Creo que la sociedad merece que todos estemos dispuestos a formar una mejor sociedad. Y entonces, ¿qué digo a los estudiantes? Enamórense del derecho. ¿Cómo? Estudien mucho, conozcan mucho, sean observadores y si van a entrar en este camino, entiendan que es leer y practicar y practicar. Es teoría y práctica para formar verdaderos abogados que desarrollen su capacidad de pensar, interpretar y argumentar de una manera sólida con un orden jurídico que deben de conocer a la perfección. Muy bien, la verdad es que pues tuve la oportunidad y el privilegio de nacer en un hogar de abogados y donde se desayuna, se come y se cena, pues aspectos relacionados con el derecho y ese enamoramiento del que habla, abogado, pues yo la verdad no puedo decir que lo tuve siempre, sino que desde mi experiencia hay veces lo haces y hacerlo sin gusto lleva a que después siempre lo hagas con gusto y siempre tengas ese
apasionamiento del que usted habla, abogado, porque la verdad es que siempre hay que recordar que no son casos, no son asuntos en papel, sino que son personas, y son personas que acuden a nosotros con la intención de que les ayudemos y de que les ayudemos a resolver su problema. Eso a veces implica ir a juicio, a veces implica conciliar, a veces implica incluso decirles la verdad y decirles, ¿sabes qué? En derecho no puedo hacer nada por ti sin quitarles dinero. O sea, cuando decimos que las empresas tienen que ser éticas, también sostenemos y buscamos siempre conducirnos con esa premisa de ser abogados éticos también y de siempre buscar hacer esto que te digo, ¿no? Lealtad hacia todas las personas que nos dan pues la confianza de acudir con nosotros. Este tema, inclusive de la ética y de los valores, es muy importante. El abogado también, como abogado en ejercicio libre de la profesión, tiene que ir aprendiendo qué casos y cómo debe plantear, qué casos va a llevar y cómo los va a manejar. Y obviamente tenemos una gran responsabilidad de hacerlo en apego a los valores. No es sencillo, no es fácil, pero es evidente que es el gran reto que tenemos también los abogados. Y los operadores, obviamente, tienen una mayor responsabilidad porque ellos tienen que estar en el justo medio para no cargarse ni para un lado ni para otro, sino hacer que el derecho prevalezca. Y las autoridades, desde luego, velar porque todo mundo cumpla su función. Y dicho sea de paso, las autoridades también están aprendiendo. Es un sistema nuevo para todos. Los jueces laborales tienen siendo jueces laborales lo que nosotros tenemos litigando en el nuevo sistema. En el sistema laboral. Entonces, eso creo que abre un espacio para los nuevos, para los jóvenes, para los que se acaban de graduar. Vaya, no están en desventaja como pudieran estar en otra materia, que aunque en honor a la verdad también está sucediendo y va a suceder en lo civil, las audiencias orales, en lo penal pues sucedió un poco antes. O sea, vaya, el sistema judicial está y seguirá siempre en constante transformación y evolución, lo que permite que, no importa qué tan joven seas, si tú te enfocas en estudiar y en estar en constante preparación, siempre vas a tener trabajo y siempre vas a tener la posibilidad de hacer las cosas bien. ¿Algún comentario final, abogado, antes de despedirnos? Pues realmente para mí, como bien mencionaste, esta área del derecho es apasionante. En general, creo que el derecho en todas sus áreas lo es. Sin embargo, esta es trascendente porque es la columna que genera lo que requiere una sociedad para tener existencia, lo económico. Y por eso tenemos que ser conscientes de que debemos de cuidar a las empresas. Pero evidentemente, cuidando a las empresas, es necesario cuidar a los trabajadores. Y obviamente no tenemos más que cumplir con la mejor, dijéramos, visión de un sistema que busque la justicia, la equidad. Muy bien, pues por hoy nos despedimos, no sin antes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Mejía Cisneros Abogados, nos pueden encontrar por ahí y con mucho gusto podemos resolver y atender cualquier duda que tengan en WhatsApp Business al 6621-387775. Con toda la confianza del mundo, estamos para servirles. Pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en nuestra próxima edición de Abogados Cultura Laboral. Hasta pronto.